gustaría continuar con la serie que vengo abordando con ustedes. Si bien es poco el tiempo que el Señor nos regala para poder compartir, pero hay algo que tuve, es un sentir que había en mi corazón de poder abordar estos 7 mensajes. Son 7 cartas, 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. La encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, y esta sería la 4ª parte de la serie. Yo esta serie le he titulado Cartas de ayer para la iglesia de hoy, y en el caso de hoy vamos a ver Tiatira, ¿sí? Y yo le puse como título Tiatira, entre el servicio ferviente y la corrupción silenciosa. Y también, como para completar un poquito el entendimiento y saber hacia dónde vamos a apuntar en la comprensión en esta noche, le puse un subtítulo que es Procurando vivir un amor que no renuncia a la verdad. Y saben, vamos a tener un desafío, así como lo tuvo la iglesia de Tiatira, porque cuando miramos esta iglesia, y quiero solamente hacer un pequeño preámbulo de 1 minuto nada más, cuando miramos esta iglesia vamos a ver qué cosa. Vamos a ver una iglesia que estaba llena de servicio, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de obras que eran cada vez más excelentes, obras que eran cada vez mejores. Pero descubrimos, y vamos a descubrir, que el desafío que esta iglesia tenía no tenía tanto que ver con su fervor, sino con la atención sutil de renunciar a la verdad en nombre del amor. Y por eso, al leer estas palabras, que el mismo Señor Jesús es quien las transmite, es Cristo mismo, nos vamos a unir al clamor del Espíritu para nosotros y para esta generación. Y por eso le pedía hoy de que podamos estar en armonía, ¿sí? Que podamos estar en comunión, porque este debe ser el clamor y el fervor de nuestro espíritu en estos días, y es procurar juntos vivir un amor que no renuncia a la verdad. Un amor que no renuncia a la verdad. Es un amor firme, es un amor santo, es un amor fiel, que permanece íntegro en medio de una cultura que no es íntegra, íntegro y fiel en medio de una generación de cristianos que han prescindido del Espíritu Santo. Y quiero que, teniendo esto en mente, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 18, quiero leer desde el versículo 18 hasta el verso 29 inclusive. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo,
no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te doy gracias. Gracias por regalarnos este momento, estos minutos, los cuales están consagrados, están apartados para oír tu palabra, Señor. Y sé que la fe puede desarrollarse. Este es un ámbito de fe, un ámbito en donde por el oír tu palabra podemos crecer en fe. Y yo te pido, Señor, que nos dé la gracia de la comunión, la gracia de la armonía en esta noche, para que en medio del estudio de la palabra, tu Espíritu nos hable, tu Espíritu nos consuele, tu Espíritu nos edifique y tu Espíritu nos exhorte para que nuestras sendas sean derechas. Señor, regálanos un ámbito de atención, un ámbito de concentración y de honra a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que por un minuto nos imaginemos lo que sería haber estado en ese día en la congregación de Tiatira, cuando seguramente alguien comienza a leer la carta del apóstol Juan y la comienza a leer en público. Me imagino con ese temor, con esa reverencia, con ese temblor que caracteriza a la persona que debía leer esta carta, pero también con una voz firme, porque no está leyendo la carta de Juan, sino que está leyendo una carta que Juan escribió porque Jesucristo habló. Siempre remarco esto, esta no es la carta de un apóstol, esta es la carta de Jesús a la iglesia. Por eso comienza esta carta, cada carta comienza dando una característica, da un perfil de Jesús y siempre se da a conocer como el Hijo del Hombre, siempre se da a conocer como el Hijo de Dios. Y imagino, ¿no?, en ese momento que cuando la gente que estaba sentado en ese momento ahí, comenzaba a oír diciendo, esto dice el Hijo de Dios, esto dice el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Y me preguntaba en esta mañana temprano, ¿cómo sería nuestra vida después de oír esta carta o después de leerla? ¿Qué se hace después de oír o de leer una carta así? ¿Qué hacemos? ¿Oramos? ¿Cantamos? ¿Hacemos grupo? ¿Nos dividimos en mesa para escudriñar la carta? ¿Nos vamos a casa? ¿Qué hacemos después de leer una carta como esta? Y esta iglesia probablemente fue fundada por discípulos del apóstol Pablo, teniendo como iglesia madre, y lo vimos en el primer capítulo de esta serie, teniendo como una iglesia madre a Éfeso. Cuando Pablo estuvo aproximadamente unos 2 años en Éfeso, la Biblia nos dice en Hechos 19:10 que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor, lo cual involucra a Tiatira. No obstante, también podemos recordar, y yo voy tirando textos bíblicos, no para que lo busque, sino para que usted lo tenga ahí como referencia, pero también podemos recordar Hechos capítulo 16, verso 14, al mencionar a Lidia, y la palabra dice que era Lidia, natural de Tiatira. Entonces, era comerciante de púrpura, que era un producto muy característico de Tiatira, y ahora más adelante vamos a ver un poquito este detalle. Entonces, es muy probable que Lidia, quien estaba en Filipos, después de su conversión, regrese a Tiatira y se convierte en una de las primeras evangelistas de aquella ciudad. Más o menos la historia marca de que Lidia se convierte en el año 50 y Tiatira, la iglesia en Tiatira, fue fundada aproximadamente en el año 52, 55, más o menos. Entonces tenemos un panorama de cómo llega el evangelio a Tiatira. Ahora, en esta introducción yo quiero marcar 5 puntos claves y siempre me gusta tomar este ejemplo.
el ejemplo de un pintor que estira el lienzo, sí, para luego poder pintar arriba. Entonces me gustaría que nos ubiquemos. ¿Sí? El primer punto de esta introducción es que nos podamos juntos ubicar y darle un trasfondo histórico a esto, porque siempre tiene peso y el porqué de la carta a veces lo encontramos en cosas que se vivían y en el contexto histórico de la época. Tiatira estaba ubicada, sabemos, en Asia Menor, lo que es hoy actual Turquía. Fue fundada originalmente como un puesto militar, no como una ciudad, sino como un puesto militar para proteger la frontera de Pérgamo. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Se encontraba a la orilla de un río, el río Lico, y su posición geográfica la hacía menos estratégica políticamente, pero muy influyente económicamente. Tenía una fuerza comercial muy fuerte. Estaba aproximadamente a unos 56 kilómetros de Pérgamo. Así que esa fue la intención del por qué se fundó. Se fundó en realidad como un puesto militar. El segundo punto de esta introducción que nos va a ayudar a ubicarnos un poco es que esta ciudad era conocida como la ciudad de los gremios, lo que hoy nosotros le conocemos como los sindicatos. ¿Sí? Ya más o menos nos podemos ir ubicando. El origen de los sindicatos tiene raíz en Tiatira. Todo lo que es el mundo gremialista, todos los sindicatos, entonces era conocida por los gremios de oficios más que cualquier otra ciudad de Asia Menor. Y este detalle que les estoy diciendo es clave para entender el mensaje de Jesús a esta iglesia. Repito, era un centro en donde el sindicalismo comenzaba a funcionar de una manera pero muy marcada y muy fuerte. Había gremios de tejedores, curtidores, fabricantes de bronce, alfareros, comerciantes de lanas, tintoreros, que era lo más famoso, por eso Lidia, que vendía púrpura, tiene mucho que ver con esto. Ella provenía de esta ciudad y de hecho ella va a Filipo porque era una ruta comercial entre Filipo y Tiatira con el tema de la púrpura. Entonces, también esta carta es una de las cartas que nos ayuda a entender que estas reuniones que tenían los gremios, los sindicatos que se reunían, convocaban obligadamente a todos los trabajadores, seas alfarero, trabajes con el bronce, trabajes con la púrpura, no importa, pero tenés que sí o sí, obligadamente, tenés que participar de las reuniones del sindicato para que no te falte trabajo, para que tu fuente comercial siga siendo buena, poderosa, sustentable y a todos nos vaya bien. ¿En qué consistía estas reuniones? Bueno, en comidas y en rituales que siempre se dedicaban a los dioses paganos. Era muy común en aquella época la carne de los animales, terminar sacrificándola a los ídolos, practicar todo tipo de inmoralidad sexual. Por lo tanto, trabajar y mantener un negocio en Tiatira, casi que tenías que negociar y dejar pasar agua por debajo del puente. Porque si vos te plantabas, vos te quedabas sin trabajo. Si vos no ibas a la reunión de tu gremio que te representaba en el oficio que tenías en aquella ciudad, ya estabas mal mirado y tenías que rebuscártela para rajuñar algún pedazo de pan a la noche. Esto explica por qué la iglesia tenía un gran enfrentamiento y por qué aquí aparece la doctrina de Jezabel, que ahora lo vamos a explicar. Era una doctrina sumamente pesada y obviamente inmoral, porque enseñaba a los creyentes a participar de estas fiestas. Esta mujer, que nadie la había nombrado profetisa, ella se autonombró profetisa, y ella comunicaba a la iglesia que no pasa nada. Podemos estar y podemos participar de estas fiestas sindicales. Podemos ser socios con los gremios y con todos los trabajadores, no importa. Medio como sucede hoy en día, lo importante es tu corazón, Dios mira tu corazón. Entonces, esta profetisa enseñaba esto. Y lo que Dios no toleraba era no solo la enseñanza de esta llamada Jezabel, sino también
no toleraba cómo muchos cristianos terminaban comprometiendo su fe con tal de decir, bueno, para mí una profetisa me dijo que yo lo puedo hacer, así que es mi trabajo, yo de algo tengo que vivir. La idolatría en Tiatira, el tercer punto de esta introducción. La idolatría en Tiatira. El principal dios de esta ciudad era Apolos, adorado como el dios del sol y protector de la ciudad. Había cultos, como ya lo hemos visto en otros capítulos anteriores de otras ciudades, Artemisa, Dionisio, y no podía faltar el culto al emperador romano. Por esta razón, yo creo que Jesús, por esta razón, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, dándose a entender, diciendo, yo soy más que Apolo, más que el Dios que supuestamente esta ciudad tiene. En cuarto lugar, la situación de la iglesia. ¿Cómo era esta iglesia? Lo dice acá la Biblia, lo acabamos de leer. Era trabajadora, amorosa, era una iglesia llena de fe, era servicial, era paciente y en constante crecimiento. Pero tenía un problema. Y el problema que tenía era un problema interno. El problema no lo tenía hacia afuera, sino que lo tenía adentro. Y es que estaban permitiendo una enseñanza de esta mujer llamada Jezabel, que animaba a los creyentes a adaptarse a la cultura de los gremios, a adaptarse, a tolerar el movimiento sindical que había en la ciudad, lo que involucraba acceder a fornicaciones, acceder a sacrificio de ídolos, involucraba todo tipo de inmoralidad. Y esta era la generación que en Tiatira vivía, una generación que estaba comprometiendo la fidelidad a Cristo. Eran más fieles a sus trabajos, eran más fieles a sus negocios, a sus conexiones y a sus fuentes comerciales que al Señor. No era una persecución externa como lo hemos visto en Esmirna o en Pérgamo. Esta corrupción era interna y estaba disfrazada de profecía. Y esto es lo grave, y ya comenzamos a abrir poco a poco la llave que nos abre otra puerta. El problema de esta iglesia era que toleraba una enseñanza, una corrupción que comenzó adentro de la iglesia en nombre de la profecía, en nombre de palabra de Dios, en nombre de Dios sabe nuestra situación y Dios esto sí lo está permitiendo. Y por último, en esta introducción, nos damos cuenta de que este es el mensaje y es la carta más larga. Y es llamativo porque la carta más larga se la hace a la ciudad más chiquitita. La carta más larga se la hace a la ciudad más pequeña, más insignificante, podríamos decir, políticamente. ¿Por qué? Porque el peligro destructivo, lo que estaba destruyendo a esta iglesia, no era Roma, como lo hemos visto en los casos anteriores. Lo que estaba destruyendo a la congregación en Tiatira no era la persecución externa, sino una falsa enseñanza desde dentro de la iglesia que legitimaba compromisos con el mundo. Y en esto vamos a ser muy claros y muy contundentes en esta noche. La voz del Señor para nosotros y la propuesta del Espíritu Santo es que nosotros hoy pongamos sobre la mesa nuestro corazón y que veamos qué cosas estamos tolerando, con qué cosas estamos ligados con el mundo aquí y no tanto en lo práctico, sino aquí. Qué cosas yo concuerdo, qué cosas yo tolero y permito aquí y aquí. Vamos al desarrollo que también lo quiero ordenar y lo ordeno solamente por una cuestión de tiempo porque si no podemos terminar yéndonos por las ramas y no tocar el punto que hay que tocar. En primer lugar, lo hemos visto en todas las cartas, es la manera en la que Cristo se presenta. Es Jesucristo, repito, escribiendo esta carta. Se identifica como el Hijo de Dios. Es la primera vez que se identifica en el libro de Apocalipsis como el Hijo de Dios. Lo hace como el Hijo del Hombre, pero hasta ahora nunca se ha mencionado, nunca se presenta como el Hijo de Dios. Se presenta en este caso como un juez, se presenta como un inspector de la iglesia para poder marcar y apuntar todo lo que está transgredido. Él es visto como aquel que está a la diestra del Padre, como aquel que resucita, como aquel que juzga todo lo que hay en la iglesia. Y este punto siempre es marcado. Lo vimos en la primera iglesia, ¿sí?
en Éfeso. Él es el que recorre, el que camina en medio de los 7 candelebros. El único que tiene autoridad de recorrer, de caminar, de inspeccionar y de enjuiciar su casa es el Señor. Vimos que Él se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Lo que significa es que Él conoce no solo lo que se ve exteriormente, sino que Él puede conocer lo más íntimo, lo más profundo, lo que está en el interior. Solo como referencia, en Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué menciono rápido este texto? Usted lo puede leer en casa después. Porque a veces tenemos la idea, la vaga idea de que Dios va a juzgar a toda la iglesia. Y si bien Dios controla, inspecciona, nos lleva a juicio como congregación, como lo está haciendo en cada carta, pero es importante marcar que Dios va a dar a cada uno según su camino, según sus decisiones y según el fruto de nuestras obras. Se presenta como aquel que tiene pies semejante al bronce bruñido. Se presenta usando una imagen que ellos entendían perfectamente, porque si había un lugar donde se trabajaba bien el bronce era en Tiatira. Entonces lo que está diciendo es que Él tiene firmeza, tiene pureza en su juicio, es exacto y siempre va a ser un juicio y un veredicto perfecto. El que usa esta imagen son 2 profetas, también es Daniel y Jeremías, utilizan siempre presentando a Dios como aquel que tiene pies de bronce bruñido. Ahora, en segundo lugar, hay un error que nosotros debemos evitar y yo todavía sigo estirando el lienzo para poder aterrizar bien. Hay un error que nosotros necesitamos evitar y es un error que no solo lo vemos acá en Tiatira, sino que es un error, y lo compartía con los apóstoles en estos días en una charla que tuvimos, es un error que como generación también lo estamos viviendo y lo estamos tolerando. Así como ustedes encuentran una grieta en la sociedad, no solo en lo político, sino en cada asunto, parece que hay una grieta. Y en la iglesia está comenzando a surgir esta grieta, lo coloco entre comillas. Debemos salir nosotros de una zona media, de una zona gris en la que muchos caen. Y esta zona es la zona que está marcada por una línea que siempre discute si es más importante el amor o la verdad. Entonces, por un lado tenés los liberales que te dicen que hay que amar. No importa, hay que amar, hay que amar. Y entre los liberales encontrás frases como, por ejemplo, Dios te ama tal como eres, lo cual es una mentira. Porque si Dios te amaría tal cual eres, alguien que explique por qué Dios te quiere transformar. Dios te ama a pesar de lo que eres, por eso te quiere transformar. Dios nos ama a pesar de lo que somos, por eso Él trabaja por medio de su Espíritu Santo, corrigiendo la iglesia para que seamos la imagen visible de Jesús en la tierra. Entonces, por un lado tenemos estos liberales. Ellos prefieren levantar la bandera del amor para no comprometerse tanto con la verdad y así tolerar. Entonces son como el camaleón, están con este sector, sí, no, está bien, oh, qué precioso, qué hermosa palabra. Por dentro no la comparten tanto, pero lo que importa es el amor. Entonces, están con uno, están con otro. Un poco esto se ha visto en estos últimos años. ¿Por qué? Porque esta línea o este bando liberal termina creando un sector ecuménico, que es todo lo que hizo el Papa Francisco en los últimos años. Es generar esto, en nombre del amor, pasamos por arriba muchas cosas, total, no importa, Dios nos ama, es una verdad. Pero por el otro lado tenés a los más dogmáticos, así como tenés los liberales por un lado, tenés los dogmáticos por otro lado, son aquellos que levantan, como está obvio acá, la bandera de la verdad, que comprometen el amor a costa de cumplir con aquello que la Biblia dice. O sea, no le importa amar, esto es lo que dice la palabra y punto, te gusta o no te guste, esto es así. Entonces parece que hoy tenés que pertenecer a un bando o al otro. Y como que se discute si vamos a amar más en nombre de o en riesgo de perder la verdad, o vamos a cuidar la verdad aunque amemos menos. Nosotros no podemos caer en este error
Porque Dios nunca lo hizo ni lo hará. ¿Qué cosa? Contraponer sus atributos. Tanto el amor como la verdad son atributos de Dios. Por lo tanto, Dios no va a enfrentar sus atributos para que nosotros elijamos un bando o el otro. La Biblia, por lo tanto, tampoco se encarga de marcar un terreno o otro, sino que Dios nos ama a través de la verdad y nos dice la verdad a través de su amor. Y esto siempre lo vamos a encontrar. ¿Por qué ustedes creen que Apocalipsis 2 y 3 no son mensajes que se predican hoy en día? Justamente por esta línea divisoria. Justamente porque tenés por un lado los más dogmáticos o por el otro lado los liberales. Entonces como que este mensaje no tiene tanta cabida hoy en día. ¿Cómo vas a predicar esto si Dios nos ama y somos perfectos porque la iglesia es perfecta, la iglesia es sin mancha, la iglesia es sin arruga? Sí, eso es así. Pero ese es el lugar hacia donde vamos, es el estado en cómo Dios nos ve como producto terminado. Pero lo que no significa es que Dios no tenga cosas en nuestra contra. Porque si Dios no tuviese algo en nuestra contra, ¿qué hacemos acá siendo perfeccionados? ¿Para qué Dios va a establecer gracias que puedan edificarnos, corregirnos? ¿Para qué Dios va a darnos el espíritu de profecía que dentro de sus funciones está la exhortación? Dios nunca deja de ser amor al decir la verdad, ni deja de pronunciar la verdad para amar a su iglesia, porque Él ama a su iglesia anunciando verdad. Y si perdemos el amor, somos nada y terminaríamos con la suerte de la iglesia de Éfeso, que terminó perdiendo el primer amor. Y acá encontramos este contrapunto y este contrapeso tan importante, porque ustedes se pueden dar cuenta que Tiatira es la otra cara de la moneda de Éfeso. Éfeso había perdido el primer amor. Éfeso había perdido el primer amor, pero pudo discernir que había falsos apóstoles. Tiatira soportaba a los falsos profetas, pero tenía un amor creciente. Es como una contraposición. Mientras que Éfeso perdió el amor, pero pudo discernir bien, Tiatira mantuvo el amor, pero no sabía discernir. Y terminó tolerando lo que Dios no toleraba. Entonces, Tiatira es esta, una iglesia de amor desbordante. Y tiene esta contraposición con la iglesia de Éfeso. Ahora vamos al elogio. Dios le da un elogio, ¿sí? Dios le da palabras buenas, palabras de consuelo, como diciendo, esto lo están haciendo perfecto. Le dice que conoce sus obras, obras que son hechas con amor, obras que se hacen con fe, con fervor en el servicio y con la paciencia necesaria. De hecho, llega a remarcar que las obras actuales, las obras del presente, eran mejores que las obras pasadas. Y yo cuando leí esto, yo digo, si esto Dios puede decirlo de nosotros, de cómo son nuestras obras de hoy y las obras de antaño, si hemos crecido en el amor, si hemos crecido en la fe, si hemos crecido en nuestras obras, en nuestro servicio, en nuestra paciencia, como lo hizo la iglesia de Tiatira. Y aquí no hay abandono del amor, no hay un servicio decadente, sino todo lo contrario, un servicio que cada vez será más excelente. En otras palabras, lo que esta iglesia experimenta es un incremento en su carácter de servicio y de devoción a Dios. Y yo quiero marcar esto como lo hice con la iglesia de Pérgamo y con todas las demás, porque Dios siempre tiene un elogio. Solo hay una iglesia a la cual Dios no tiene ningún elogio y lo vamos a ver más adelante. Pero Dios tiene un elogio. Que Dios apruebe cosas de nuestras vidas. Que Dios diga, bien, con esto vas bien. Esto está perfecto, en esto has crecido. No quita de que Dios no tenga algo en nuestra contra. Y esto es lo que ocupa en oración mi corazón y mi mente de orar por la iglesia en Chivilcoy. Una iglesia que podemos decir, tenemos años, tenemos obras, hemos desarrollado servicio de fidelidad al Señor, no tengo la menor duda. Hemos amado y hemos amado más, sí, es verdad. Pero permitamos que Dios como juez, inspector, entre para examinarnos. Y esto es lo que pedí en oración hoy.
que estemos en armonía, que estemos en esta sintonía para discernir al Espíritu juntos en esta noche. Esta, como todas las otras cartas, terminan diciendo: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo termina diciendo en plural. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo es: esto que pasó en Tiatira puede pasar en cualquier otra congregación. ¿Qué debían corregir? ¿Qué era lo que Dios tenía en su contra? Entonces no es que acá Dios todo están haciendo mal. No, 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 no. Lo que le está diciendo, y me gustaría expresarlo de esta manera, es que en Tiatira había una gestión incompleta del Evangelio. Que en Tiatira no todo era completo, sino que hay algo que ustedes pueden reforzar y mejorar para ser plenos y perfectos. Aman cada día más, fe y servicio. ¿Vieron como cuando usted hace la listita de las compras que va marcando, ¿sí? Como un checklist, ¿sí? ¡Pac! Ahí le ponemos el visto en color verde, bien chequeado. Fe, chequeado. Servicio, chequeado. Es más, digno de imitar y mejor que el primero, aclarado al costado. Paciencia, chequeado, extraordinaria. El problema fue la tolerancia del pecado, lo cual acarreaba a un desliz inminente. Siempre que nosotros comenzamos a tolerar lo que Dios no tolera, lo que vamos a comer es desliz. El plato principal de una iglesia que tolera el pecado es el desliz. El problema, repito, fue la tolerancia del pecado. El problema que encontramos en Tiatira es una iglesia que decidió estar callada. Una iglesia que decidió mantenerse imparcial y que permitía que muchos de sus hermanos y de los siervos de la iglesia sean desviados. Así que lo que tenemos en Tiatira es que muchos de los obispos, muchos de los pastores, muchos de los que trabajaban en el liderazgo también caían en fornicaciones. Muchos de los que trabajaban en el liderazgo, por causa de querer mantener vivo el oficio y de no pasar hambre, decían: bueno, no me cuesta nada, la verdad que es un touch and go. Voy, estoy con esta gente, Dios conoce mi corazón, yo estoy en esa reunión, me sentaré a comer la carne que me pongan en el plato, Dios ve mi corazón, hermano. Cuando comenzamos a tolerar lo que Dios no tolera, el desliz llega. Y lo triste del desliz es que nunca sabes cuándo llega. Por eso se llama desliz. No es una caída el desliz. El desliz es un camino paralelo que se va abriendo poco a poco y no te das cuenta. Bueno, voy, y es por el trabajo, lo hago por el trabajo. Dios sabe que es por el trabajo. Y es verdad, vos lo ve al hermano y estaba en el trabajo. Estaba con los sindicalistas, todos insultando, pero el hermano no insulta. Todos comiendo carne y el hermano se hacía el tonto y no comía la carne, se comía el tomate nada más. Ay, bueno, que no me vean. Che, ¿te gusta la carne? ¡Bah, buenísimo! Estoy a full, no me pongas más. ¿Pero qué haces sentado en sillas de escarnecedores? ¿Qué haces sentado en un lugar donde Dios no te quiere ver sentado? Esta iglesia se quedó callada. Esta iglesia decidió mantenerse imparcial. Esta iglesia decidió tolerar y comenzó a comer un desliz. Yo quiero que juntos aprendamos esto. Lo que tolero hoy me desliza mañana. Todo lo que toleramos hoy nos desliza mañana. ¿Por qué tenemos muchos de nuestros hermanos que están deslizados? Porque ayer toleraron algo. Toleraron una práctica familiar, toleraron una práctica que saben que no era espiritual, pero había que hacerla porque si todos lo hacían. Es como el dicho ese, bien argentino y criollo, que dice: si todos se tiran al pozo, vos también te vas a tirar al pozo. Y es como que hemos quedado descerebrados en esta generación. Como que nadie nos permite pensar en el espíritu. No es un pensar en el intelecto, es un pensar en el espíritu. ¿Y por qué el espíritu no piensa? ¿Por qué el espíritu, lo que es el pensamiento del espíritu, es el discernimiento?
Hemos perdido la capacidad de meditar en la palabra, hemos perdido la capacidad de orar en el Espíritu, hemos perdido la capacidad de cantar en el Espíritu. Porque acá cantamos bien, pero en el Espíritu no cantamos. Acá cantamos bien, pero nuestras canciones no tienen que ver con lo que vivimos. Eso es desliz. Cuando canto lo que no vivo. Cuando oro lo que mi espíritu no ora. Pero oro acá porque todos están orando. ¿Qué voy a hacer acá? Eso es desliz. Es estar en una reunión, leer la Biblia, pero yo no medito en su palabra. Cantar, pero mi espíritu nunca canta. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Canten en el Espíritu. Canciones, himnos, cánticos espirituales. Alaben al Señor. Pero el desliz comienza a dar su fruto ¿cómo? En que yo hago muchas cosas que la Biblia me dice que hay que hacer, pero las hago exteriormente, no interiormente. No permanezco en oración. Porque alguien que permanece en oración es imposible que se deslice. Aprendamos esto. Todo lo que toleramos hoy nos desliza mañana. Y esto no es ser místico, es ser espiritual. Esto no es ser místico, ser exagerado o irnos a un polo opuesto. Esto es estar directamente en otro planeta, no en otro polo. Esto es estar en Cristo. Estar en Cristo es orar en el Espíritu, meditar en su palabra, cantar en el Espíritu, gemir en el Espíritu, interceder en el Espíritu por todos los santos, pero esta iglesia no lo hizo. Qué distinto hubiese sido la iglesia de Tiatira si hubiesen orado por sus pastores. Si se hubiese mantenido una iglesia ferviente en el Espíritu. Que así como tenían sus obras, que era lo externo, lo cual estaba checklist. ¿Se recuerdan? Sí. Bien, están aprobados. Si todo lo aprobado externamente hubiese sido con el mismo fervor, pero en su interior, si orarían por sus gobernantes, si orarían por aquellos que están en eminencia, si orarían por sus pastores, por sus obispos, yo no creo que hubiesen terminado de esta manera. Toleraban la convivencia con una seductora que se hacía llamar profetisa, que seducía y engañaba a toda la congregación y a todos los siervos. Esa es la característica de un falso profeta. Un falso profeta no solo que te pronuncia o te puede llegar a pronunciar cosas que Dios no dice, sino que un falso profeta es el que te seduce o tuerce la palabra para que al fin y al cabo te termines deslizando. En los últimos años usted y yo hemos escuchado muchas falsas profecías, muchos falsos mensajes. Podemos entrar a internet y tenemos un montón de falsos mensajes. No, que estamos completos. Hermano, usted no está completo. La iglesia de Tiatira no estaba completa. Y dejamos, por algo el Señor la dejó a lo último, a la Odisea, porque no directamente nada, ni un listito verde tenía, nada. Dios nos ve como producto terminado, nos ve completos, sí. ¿Por qué? Porque Cristo es todo, pero hay muchas personas que no tienen a Cristo. Lo que nos completa es una sustancia en nosotros y es una vida que crece. Lo que nos completa es una pequeña pizca de levadura que fermenta dentro mío. Absorbe mi mente, llena mi corazón, me empuja, me presiona a orar, a cantar, a meditar. Es Cristo como levadura dentro nuestro. Es Él como una semilla que entró y no puede dejar de echar raíces acá adentro. Pero tengo que decirles la verdad. Es que en muchas personas Cristo nunca entró como semilla. Lo que entró fue religión como semilla. Pero nunca, Cristo, nunca fue el Evangelio. ¿Creyeron en la palabra del Evangelio? Sí, pero solamente creen en la palabra, pero no quieren la vida. Están de acuerdo con la obra del Evangelio, están de acuerdo con la obra de la cruz. Hacen memoria de Jesús. Pero toda esa obra y toda esa memoria no vive en su interior. Acá Jesús menciona el nombre de Jezabel. Y por supuesto, se cree que esta profetisa no se llamaba Jezabel, sino que el nombre que se le pone es justamente figurativo, metafórico, si se quiere, señalando a aquella mujer
esposa del rey Acab, de origen babilónico, que era una seductora perversa y profesional, se diría. Y muchos se desviaron y se dejaron seducir por esta falsa profetisa. Me gusta marcar esto porque así como hoy tenemos mucha gente que está autonombrada, no sabemos ni quién los nombra, no sabemos ni quién los reconoce, pero parece que se reconocen solo. Así teníamos a esta que se le desconoce el nombre, pero Jesús la identifica como Jezabel porque el espíritu que operaba en esta mujer era igual, y ahora lo vamos a ver, a aquella que era esposa de Acab. Y esta iglesia amó tanto a los hermanos, amaba tanto a los líderes de la iglesia que perdió la verdad. Y muchos de ellos terminaron incursionando en la inmoralidad, en la idolatría, cosas que Dios no está dispuesto a tolerar, y esas son las cosas que justamente Cristo reprocha a esta iglesia. Esta iglesia elevó el amor por encima de la verdad, y en Tiatira hubo esto, una gran tolerancia al pecado por amor. ¿Cuándo es que el amor se coloca por encima de la verdad? ¿Se puede amar por encima de la verdad? Sí, cuando amamos en la carne y no amamos desde el propósito. Cuando amo a una persona en la carne, lo que significa es que a veces queremos cuidar a las personas y de tanto cuidarlas y de tanto amarlas y de tanto protegerlas, las estamos privando o las estamos corriendo del eje del trato de Dios con ellos. Vemos a las personas y vemos su padecimiento, pero no vemos lo que Dios está haciendo en ellos. Siempre me pregunto, ¿cómo hubiese sido amar a un José en la carne? Hubiese sido un José que nunca estaría dentro de un pozo, que nunca hubiese sido gobernador de Egipto, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Cómo sería haber amado a Pablo en la carne? No tendríamos el evangelio esparcido en los gentiles. ¿Cómo hubiese sido amar a todos los apóstoles que tenemos acá en la Biblia en la carne? No tendríamos mártires. Cuando desconocemos el propósito y desconocemos el propósito del Señor y el propósito del Señor en las personas, terminamos amando en la carne. El problema de esta profetisa no era solamente la seducción que está marcada, sino que enseñaba y terminaba conduciendo y dirigiendo a la gente a esta inmoralidad. Y necesitamos poner atención hacia dónde nos están conduciendo las enseñanzas que escuchamos y a quiénes escuchamos. A veces toleramos enseñanzas, miren, a veces toleramos canciones. Y yo no voy a entrar en este juego si se escucha, qué música cada uno escucha. Mire, yo le voy a decir una cosa. Muchas veces me hicieron esta pregunta a mí. Hay que escuchar, ¿se puede escuchar música mundana, pastor? Escucha la música que el espíritu que vive en tu interior te permite escuchar. Y es fácil. ¿Por qué tenemos que caer en la pregunta de un pastor? ¿Por qué dependo de un pastor? ¿Por qué dependo de un hombre arriba de un púlpito para que me diga si puedo escuchar esta música o no? Si puedo ir acá o no puedo ir acá. ¿Y sabe por qué hacemos esas preguntas? Hacemos esas preguntas cuando se ignora la morada del Espíritu Santo. Cuando dejamos al Espíritu Santo a un costado y no dependemos de Él, necesito hacer preguntas. Necesito hacer preguntas que deben solucionarse supuestamente aquí dentro. Y es ahí donde se incursiona y se inaugura un evangelio, y lo coloco entre comillas, un evangelio de imposiciones. En donde necesito que el pastor me diga si voy o no voy, si lo compro o no lo compro, si lo hago o no lo hago, si me caso o no me caso, si este es el que Dios tiene para mi vida o no tiene para mi vida. ¿Y qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Entro? ¿Me quedo? ¿Voy? Haz todo lo que el Espíritu Santo te guíe a hacer. Simple. Porque el Evangelio es el Espíritu de Dios morando y gobernando en nuestro interior. ¿Puedo buscar consejo? Por supuesto que sí. Muchas veces el Espíritu Santo construye algo en nosotros por el consejo. Por el consejo. El consejo de Dios que está en la compañía de los santos. Por eso es tan importante vernos, estar juntos. Si hacemos algo, tratemos de estar juntos. Tratemos de ser perfeccionados juntos, de exhortarnos, etc. Esta mujer enseñaba y seducía.
Acá la traducción original habla de dar doctrina, justamente, habla de formar un pensamiento. Así que era una mujer que, si hoy tendría redes sociales, esta supuesta profetisa Jezabel debería tener un montón de seguidores. Así que ten cuidado, porque no te dejes guiar por los seguidores, porque esta mujer era bastante escuchada en sus días. Y muchos se apartaban por escucharla. ¿Por qué? Porque esta mujer lo que decía terminaba formando un pensamiento en la iglesia. Y seducía, lo que significa es colaboraba con el desliz. Colaboraba con el desvío. Podemos recordar, y ahora sí vamos a hacer una recapitulación, vamos para atrás un poquitito, no lo vamos a leer, usted lo va a leer en casa. Primera de Reyes 21, anóteselo, mañana tiene toda la mañana para leerlo, si se levanta antes, no falta el trabajo, ¿sí? Levántese antes para leerlo. Pero el modus operandi que tenía Jezabel en el tiempo de Acab, ella accedió a un deseo que tenía Acab. ¿Qué quería Acab? Acab un día se levantó a la mañana y dijo, tengo unas ganas de tener un huerto. ¿Dónde, mi amor? Le dijo su esposa, llamada Jezabel. Y mira, me gusta, viste ese terrenito, pero yo creo que es de Nabot. Ay, pero no importa, ¿vos dónde lo querés? Ay, pero que Nabot tiene una viña. Las viñas eran herencias. Es decir, pertenecía a sus generaciones, de generación en generación iban pasando las viñas. No así un huerto. Tengan presente esto. Entonces, este comportamiento de esta mujer se ve reflejado hoy en día en corazones que están dispuestos a perder lo generacional y a entregar todo lo que Dios le dio por un capricho personal o por capricho de otros. Llega acá, le hace un ofrecimiento, le quiere dar dinero. Nabot le dice, no, mirá, esto yo lo heredé, no está en venta mi viña, ¿sí? No está en venta, yo no la voy a ceder. Ay, no sabés, porque yo ya me imaginé los tomatitos creciendo acá, no sabés, Nabot. Es más, si querés, te dejo plantar o yo te doy parte de todo lo que siembre, ¿sí? No, gracias, gracias. Estaba hablando con el rey. No, gracias, gracias. Mi viña se queda acá, esta viña va a ser de mis hijos, esta viña va a ser de mis nietos, va a ser de mi bisnieto, de mis tataranietos. Mis generaciones van a seguir comiendo de esta viña, Nabot, así que no. ¿Para qué? Se enteró Jezabel y dijo, ¿cómo puede ser? Y ahí dice la Biblia que contrató hombres perversos para testificar en contra de Nabot y al fin y al cabo la perversión fue tan grande que terminó en la muerte de Nabot. Jezabel representa un espíritu de seducción espiritual, cuya tarea no es solamente introducir y seducir para el pecado, sino que Jezabel es un espíritu que termina desviando el corazón de la gente del Señor. Tuerce la identidad. Comienza esa generación que le da permiso a Jezabel, comienza a negociar la santidad y comienzan a negociar el propósito. Ya no es tan importante lo que Dios quiere con mi vida. Puedo negociar un poco. Este patrón se ve cuando Jezabel manipula todo para que Acab obtenga esa viña de Nabot. Se niega Nabot, se mete esta mujer y al fin y al cabo Acab termina teniendo algo que era para un disfrute personal y lo cambió por aquello que era una herencia. Y hoy sucede lo mismo. Las tinieblas siguen intentando que la iglesia entregue su viña. Hoy sucede lo mismo. Las tinieblas, Satanás siguen intentando para que vos y yo entreguemos aquello que Él nos dio para cuidar en casa y en la familia. Para que entreguemos nuestra herencia espiritual, nuestra identidad, nuestra santidad, la influencia, la autoridad que hemos recibido del Señor a cambio de un huerto. Es decir, todo lo que las tinieblas quieren es que vos pierdas todo lo que Dios te ha dado a cambio de una experiencia temporal, a cambio de un placer momentáneo, a cambio de aprobaciones pasajeras de este mundo. Quiere que sustituyamos lo eterno por lo momentáneo, lo que edifica generaciones por lo que satisface emociones inmediatas. ¿Y
quiero que juntos pensemos en esta noche. ¿Cuáles fueron nuestras últimas decisiones? Si las decisiones que tomamos es para satisfacer a las personas que nos rodean o realmente son para agradar al Señor. Muchas veces nuestras decisiones tienen que ver con, lo hago para cuidar el trabajo, lo hago para agradarle a esta persona, lo hago porque si no, no soy parte de este grupo, porque hoy el mundo se mueve de esta manera y la iglesia no está exenta. Nosotros lo vemos en los jóvenes que hacen cosas para pertenecer al grupo, para pertenecer a esto, no, porque si no lo hago ya me hacen a un costado. El enemigo primero te seduce como acá, te ofrece un dinero, te ofrece algo que es mejor, ofrece algo que parece mejor que aquella herencia que el Señor te dio. Pero si no logra que entregues, aparece este espíritu de Jezabel, un espíritu que busca presionar, manipular, intimidar y destruir para quitarte todo lo que Dios te ha dado. Lamentablemente hoy convivimos en estos días en donde muchos negocian lo que Dios le ha dado. Muchos terminan negociando y cediendo la viña, esa herencia, esa asignación, ese propósito del Señor, el llamado. Y parece que el llamado está a la venta hoy en día. Podemos venderlo, podemos entregarlo al que mejor pague. Bueno, pero a mí me conviene más estar con este que con aquel. Y porque este tiene mala fama. Imagínense si Jesús hubiese hecho eso. Nunca se hubiese sentado en casa de Zaqueo. Nunca hubiese estado en el pozo con la mujer de Samaria. Jamás. Y no, porque mi vida vale mucho. Y lo que la gente dice es importante. Eso significa esto. Que a veces corremos tras la reputación, corremos tras el dinero, corremos tras intereses personales o tras intereses de otros, intereses de terceros. El pecado tiene esta particularidad que termina cegando a las personas. Por eso la Biblia enseña que el pecado es el que engaña. Una de las cosas más terribles que podemos experimentar nosotros hoy en día es esto. Ellos comenzaron a tolerar a Jezabel. Ellos comenzaron a tolerar las negociaciones. Ellos comenzaron a tolerar esta enseñanza, esta doctrina. Y todo lo que ellos comenzaron a tolerar los terminó desviando hasta el punto en que Jesús mismo se presenta y les dice: yo tengo en contra de ustedes que ustedes permiten que la enseñanza de esta mujer les perfore el corazón. Lo hablábamos en estos días con los apóstoles. Hay muchos mensajes y muchos movimientos, lastimosamente cristianos, que tienen buena reputación, que tienen atracción. Y cuando nosotros comenzamos a tolerar todo lo que la Biblia no enseña, cuando nosotros comenzamos a tolerar verdades a medias, nos vamos a deslizar. ¿Qué pasó en los últimos años? ¿Qué pasó? Me dirijo a los hermanos que están un poquito más crecidos en el Señor, no significa que tengan tantos años, a los crecidos. Me dirijo a los líderes, a los pastores. Cuando comenzamos a escuchar un nuevo mensaje, hubo gente que dejó de orar. Hubo gente que sacó su mirada de Jesús, la puso en el hombre. Hubo gente que dejó de leer la palabra porque dicen que la palabra mora ahora dentro de ellos. Hubo gente que dejó de orar en el Espíritu, dejó de encerrarse en su habitación. Los escenarios se llenan cada vez más. Hay modas de canciones cristianas, pero no hay una generación que realmente cante en el Espíritu.
La iglesia no está cantando. La iglesia está adorando los ídolos del corazón. La iglesia en los últimos años ha permitido que muchas doctrinas falsas la permeen. ¿Y qué tenemos que hacer? No callar. No callar. Se lo decía a Vicky estos días, me duele la iglesia, me duele. Podés saltar, puedes tener la mejor música, y no tengo nada en contra de todo esto. Podés tener las mejores canciones, los mejores ámbitos, pero si tu corazón no canta, ¿de qué sirve saltar? ¿De qué sirve un aplauso si tu vida no aplaude al Señor? Y terminamos en reuniones donde alguien te está diciendo aplaude. Terminamos en reuniones donde alguien te está diciendo levante su mano. Terminamos en reuniones donde la gente te obliga a cantar una canción que tu espíritu no está cantando. Somos obligados y llevados a cantar lo que no estamos viviendo. Y usted se puede preguntar, ¿y qué hacemos entonces? No sé. ¿Será que tenemos que volver nuestra mirada a Jesús? ¿Será que tenemos que volvernos al Espíritu Santo y devolverles la vida que le hemos usurpado? Porque le hemos robado nuestro corazón, el cual le pertenece a Él. Le hemos robado la mente, la cual es de Él. Le hemos robado este cuerpo, le pertenece a Él. Y lo más triste es que le hemos robado el Espíritu Santo a muchas congregaciones. Y a veces tenemos nuestros cultos, pero Él no está. Él está ausente. ¿Para qué lo vamos a necesitar al Espíritu Santo si ya tenemos nuestro programa? Si ya tenemos nuestra liturgia marcada, ya sabemos lo que vamos a cantar. No importa lo que la gente esté viviendo. Lo importante es que esta canción está buenísima y nos sale re bien y vamos a cantarla. Pero no llegamos a tocar la realidad de Dios. Muchas veces será un tiempo para callar. A veces será un tiempo para orar los unos por los otros, para fortalecernos. Pero cuando esto no sucede, termina siendo toda una presión y una imposición. Y hacemos lo que alguien arriba de una tarima nos dice que tenemos que hacer, pero nuestro espíritu no está allí. No está. No sé en dónde lo hemos aprendido. Pero la historia nos relata que desde el primer siglo hasta el día de hoy, es decir, llevamos ya 21 siglos, en donde la iglesia en algún momento se le pegaron las tradiciones y las costumbres y la liturgia como los abrojos del campo en los pantalones. Y la llevamos y no me vas a tocar eso. No me vas a tocar eso. Pero hay cosas que hacemos y no son nacidas del Espíritu. Y las cosas que Dios va a juzgarnos en nosotros son las cosas que han nacido del Espíritu. Y Él va a venir para juzgar esto, tus obras y mis obras. Y algún día todos nos vamos a presentar y Dios me va a decir, vos sí, me cantaste eso, pero en tu corazón no cantaba eso. De hecho, vivías en fornicación. Sí, me acuerdo cuando tu pastor te decía, levanta tu mano y adora al Señor, y me levantabas las manos, pero estabas atado a la pornografía. Y amaste más la pornografía que a mí cuando estuviste en la tierra. ¿Se da cuenta? Es que todo lo que toleramos nos desliza. Pero después nos rasgamos las vestiduras. ¿Cómo fue que pasó esto? No te rasgues las vestiduras. No seamos hipócritas. No miremos para otro lado diciendo, no, es que nunca me imaginé eso de esta persona. Y claro, ¿cómo podemos imaginarnos cosas de una persona si no estamos en armonía, no estamos en comunión? Estamos juntos, pero no tenemos comunión. La comunión nos permite discernirnos, probar los espíritus.
exhortarnos los unos a los otros, poder decir, Señor, que la ofrenda que puedo traer sea una ofrenda que haya nacido de mi espíritu y que la haya propuesto en mi corazón, y no por la presión de que todo el mundo está pasando y no voy a quedar mal. O por lo menos ahora que tengo el QR y voy a levantar el teléfono, le saco una foto nada más. Es triste hacer algo que no haya nacido en tu corazón, y hoy este es el mensaje. Sal de ahí, y Dios te lo está diciendo con urgencia, con urgencia. Sal urgente de ahí. Deja de hacer lo que no vives en tu espíritu. Y quizás es tiempo de no hacer nada. Es tiempo de limpiarnos de la hipocresía y de las vanidades que tenemos y de los ídolos que tenemos apegados a nuestro corazón y a nuestra mente, y correr a Jesús, y que Él vuelva a ser nuestro amor, que Él vuelva a ser aquel por el cual nos levantamos temprano. ¿Cómo puede ser que un predicador se levante temprano para tomar un vuelo, pero no para estudiar la palabra? ¿Cómo puede ser que una persona haga sacrificios enormes? Y puedo poner a los muchachos de ejemplo porque soy amigo de ellos y tengo confianza. Pero ¿cómo puede ser que yo haga un sacrificio enorme para comprar un instrumento y no para comprar oro refinado? ¿Cómo puede ser que nuestros sacrificios sean en la carne y no en el espíritu? ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Desde cuándo nos deslizamos? ¿Dónde fue el momento de nuestros desliz? ¿Qué fue lo que toleré aquel día? Nos sedujo quizás el haber visto a alguien que vivía esa vida. Y yo compré y dije, yo quiero esa vida. Y este mensaje no está para darte o para generar un juicio que condena, sino un juicio que te restaura. Un juicio que te regresa al Señor. Aprendí con unos pastores amigos en estos días. Y lo compartí acá hace un tiempo atrás, no me acuerdo si lo compartí acá o en Bragado ya. Nadie quiere que le hables de juicio, nadie quiere hablar del juicio del Señor. Mejor hablemos del amor. Como si fuesen dos cosas distintas, el juicio y el amor. Pero aceptar el juicio del Señor en esta noche es aceptar su amor. Porque aceptar el juicio del Señor hoy y vivir este ámbito de juicio entre nosotros es la práctica. Es como que Dios te dice, yo quiero hacerte un spoiler de cómo será aquel día que te presentes delante mío, solo que hoy tiene lugar para arrepentirte, pero aquel día no habrá lugar para arrepentirse. Y estos juicios que llegan a nuestro corazón, que aterrizan ahora en amor y en verdad, Dios te dice, abrázalos. Haz lo tuyo a este juicio. Y arrepiéntete, arrepiéntete. El último punto que voy a compartir es que había un remanente fiel en Tiatira. No todos corrían tras Jezabel. No todos entregaban su viña. No todos eran seducidos. No todos estaban tolerando el pecado. No todos estaban aceptando el compromiso con la cultura pagana. No todos se sentaban en el gran asado que se hacía para homenajear a los ídolos y asegurarse el trabajo para el mes. No todos participaban de las profundidades de Satanás. ¿Saben qué dicen los teólogos más importantes e influyentes? Es que esta frase de las profundidades de Satanás están señalando a una frase que supuestamente esta profetisa tenía, y era que ella te revelaba las profundidades de Dios. Que ella estaba para decirte las profundidades del Espíritu. Y se cree que irónicamente aquí Jesús le dice las profundidades de Satanás. Ten cuidado. Cuando alguien viene y te dice, no, yo quiero comunicarte algo de lo profundo del corazón de Dios, ten cuidado, porque aquí tenemos un ejemplo de alguien que te decía que te iba a comunicar algo profundo, pero era profundamente satánico. Pero no todos participaban de estas profundidades.
había un remanente fiel. Había un grupo de personas que no aceptaron esa enseñanza. Había un grupo de personas en Tiatira. Y estoy seguro que este grupo de personas pueden identificarte a vos y a mí en esta noche. Un grupo de personas que sufrieron la presión laboral. Un grupo de personas que estaban dispuestos a sufrir la presión social. Un grupo de personas que estaban dispuestos también a sufrir esa presión espiritual. Diciendo, no haremos negocio. Prefiero no tener un trozo de pan en mi mesa, pero honrar a Dios. ¿Qué eliges cuando eliges? ¿Hacia dónde van tus ojos, tu corazón, tus decisiones, tu dinero? Un hermano embragado me hizo reflexionar en estos días. Y él me dice, Juli, yo lo hago simple, me dice. ¿Cómo puede ser que la gente tenga para el fin de semana el dinero para comprarse 1 kilo de helado, pero el valor de lo que vale 1 kilo de helado no está dispuesto para la obra del Señor? ¿Cómo puede ser que estemos dispuestos y que podamos prevenir gastos para nuestros placeres, pero no prevenir gastos para la proclamación del Evangelio? Y aprendíamos con los hermanos estos días, el dinero de la iglesia no es para el sustento opulento ni para las grandezas de una persona ni de un pastor. El sustento de la iglesia es para la misión de Cristo en la tierra. Y todo el dinero que pasa por nuestras manos es para el avance del Evangelio. Que incluye sostener obreros, sí. Incluye sostener viudas, sí. Pero lo más importante, que engloba todo, el dinero de los santos, es para la misión de Cristo en la tierra. La misión de la iglesia. Pero si ese peso no está en mí, va a ser un ritual más la ofrenda, como cuando abrimos la reunión, como cuando oramos. Un ritual más que cuando terminamos nos saludamos. Un ritual más que cuando cantamos canciones lentas podemos cerrar los ojos y hacer así. Un ritual más. Pero nada nacido del corazón. La propuesta del Espíritu Santo en esta noche es: volvamos. Volvamos con un corazón arrepentido y sincero. Volvamos con un corazón rendido a Dios. Volvamos con un corazón que honre al Señor. Que lo que saco del bolsillo sea con el peso de la misión de Cristo en la tierra. Que lo que esté pronunciando en una canción o en una palabra o en un pensamiento o en un consejo colabore con el avance de Cristo en la tierra. Si tus palabras y mis palabras no van a encender los corazones para que ardan en amor hacia el Evangelio que estamos hablando. A veces es preferible cerrar la boca. A veces es preferible no hablar, no decir nada. No hables mal de tu hermano. Quizás tu hermano tiene un montón de errores. No hables de tu hermano. Habla con él. Invítalo a un desayuno, invítalo a un café. Siéntate con él. Pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Había un remanente fiel. ¿Y saben qué dice Jesús? Y quiero cerrar con esto. Jesús les dice a ustedes, a los que no aceptan esta enseñanza. Estoy parafraseando el texto 24. A ustedes que no aceptan esta enseñanza. A ustedes que están dispuestos a sufrir la presión laboral y social. Yo les digo algo. Y quiero que abras tu corazón porque este mensaje es para vos y es para mí en esta noche. Yo no te pongo otra carga. No les impongo otra carga. Fíjense en hoy cómo la gente busca algo nuevo para hacer. Es como que queremos hacer algo. Y Dios te dice, si mantienes tu corazón pesado por mi palabra, yo no te voy a imponer otra carga. A veces buscamos algo nuevo y nos olvidamos que en medio de días tan oscuros y rodeados de una generación torcida y depravada, solo debemos mantenernos firmes, sin ceder y sin tolerar. ¿Quieres servir a Dios? No toleres el pecado. ¿Quieres servir a Dios? Deja de ceder, plántate. ¿Quieres servir a Dios?
que cuando alguien hable barrabasadas, le pares el carro. Le digas, por favor, no me gustan esas palabras. No te prohíbo que las digas, pero delante mío no. Cuando alguien está pasando por arriba y está hablando mal de alguien, me hace mal eso, por favor. ¿Podríamos cambiar el tema? No toleres. A veces creemos que el gran servicio a Dios tiene que ver con algo, entre comillas, ministerial, pero el gran ministerio es no tolerar el pecado. Dejar de ceder, dejar de ser imparciales, deja de ser gris en la vida, deja de ser tibio, vuélvete fervoroso en el espíritu, que tu corazón arda por el Señor. Cuida y defiende la verdad en tu corazón y hazlo en amor. Seremos como aquellas estrellas en el firmamento, y esto lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 14, hasta la primera parte del verso 16. Dice, háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Wow. ¿Quieres servir a Dios? Mantente brillando. Mantente siendo luz. Mantente siendo un ejemplo. No, pero yo soy joven, lo que pasa es que es la edad, pastor. Mira, Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero es que a mí menosprecian. Si te vuelves un ejemplo, nadie te va a tener en poco. ¿Sabe por qué la gente tiene en poco a los jóvenes? Porque los jóvenes no son ejemplo. Pero Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en conducta, en fe, en pureza. Sé ejemplo con tu enseñanza. Cuidémonos de aquellas supuestas profundidades del Evangelio comunicadas por superapóstoles de este siglo, que solo desvían a los santos para que queden extraviados de una pura y sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 es mi último texto en esta noche. Y este era el temor real de un apóstol. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En Tiatira estaba pasando exactamente lo que Pablo temía en los Corintios. ¿Qué estaba pasando? Enseñanza seductora, una voz espiritual que engañaba, una apariencia de revelación profunda, una mezcla entre lo santo y lo pagano, y el resultado final, un corazón que se extraviaba de la verdadera fidelidad y de la sencilla fe a Cristo. No sé por qué, pero nos encanta complicarnos la existencia con la fe. Y la fe es tan sencilla. ¿Sabe qué te dice la fe? Brilla. ¿Sabe qué predica la fe en tu corazón? Vuélvete un ejemplo. Vuélvete un ejemplo. Vuélvete un ejemplo. Deja que la palabra arde en tu corazón. Nunca perdamos aquella sincera fidelidad a Cristo. Quiero cerrar con estas palabras antes de orar. Nunca pierdas la simpleza. Nunca. Nunca pierdas la pureza. Nunca pierdas tu sencillez. Nunca pierdas tu devoción indivisa, es decir, una devoción fija y marcada solamente en el Señor. Esa devoción que solo tienes para el Señor y que no estás dispuesto a compartirla con ninguna otra cosa de este mundo y de este globo. Quien te habla ha tenido siempre una devoción bastante dividida. Como que parte de mi devoción yo se la doy a Dios, pero bueno, es normal. ¿Qué tiene de malo amar esto y amar aquello? Mira, deja de amar las cosas de este mundo. Simple, simple. Ten una devoción marcada, que tu 100% de devoción sea al Señor. Entonces serás como una estrella que alumbra en medio de las noches más oscuras. En medio de una generación torcida y depravada no hace falta tanto hablar, sino hace falta brillar con una fe sincera, una fe que nunca fue mezclada y que nunca fue negociada. Padre,
te damos gracias. Eres el regalo eterno. Y eres todo lo que anhelamos en esta vida. No queremos ni buscamos otra cosa que no sea tu rostro cada día. Si hay división en el corazón, si hay engaño en nuestra mente, si nuestro espíritu fue permeado por una enseñanza rancia y oscura, alúmbranos. Si nuestras canciones no hablan de quiénes somos, siléncianos. Si nuestros ojos no se pierden en tu rostro, ciéganos. Si nuestro corazón se volvió pesado por los ídolos, quebrántalo. Pero la iglesia en Chivilcoy clama en esta noche y nos abrazamos a tu misericordia y a tu fidelidad. Y te pedimos, en el nombre de tu Hijo, aquel que comunica este mensaje, te pedimos que nos des la fuerza, la palabra y la gracia suficiente para brillar como estrellas en el firmamento. Que por tu Espíritu seamos movidos, exhortados, reprendidos de toda obra muerta en nuestro corazón. Que por tu Espíritu nuestras obras externas sean señaladas como obras que parecen vivas para el público, pero que delante tuya están muertas en el corazón. Porque sabemos que somos capaces, humanamente somos capaces de vivir una vida externa y otra vida interna. Y que la vida que muchas veces vivimos no tiene absolutamente nada que ver con la vida que vivimos en el interior. Si nuestros sentidos fueron extraviados, Espíritu Santo, solo tú puedes guiarnos para enderezar nuestras sendas. Solo tú puedes enderezar la pierna que se torció y darnos la gracia para hacer sendas derechas. Porque una senda derecha que hoy trazaremos puede salvar nuestra generación. Señor, ninguno de los que estamos acá queremos que nuestros hijos se pierdan. Por lo tanto, hoy nos levantamos como padres que no toleraremos el pecado y que no toleraremos aquello que en el tiempo puede desviar a nuestros hijos. No lo sabemos todo, Señor, pero tú sí lo sabes todo. Y hoy, en esta oración, me aferro a las palabras que Ezequiel tuvo cuando en visión lo llevaste al valle de los huesos secos y le dijiste: ¿crees que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel te respondió: tú lo sabes todo. Y hoy esta es nuestra oración. Señor, nosotros no sabemos qué cosas pueden vivir y qué cosas no. Es más, no sabemos ni cómo enderezar nuestros pasos muchas veces, pero tú lo sabes. Y yo pido, Espíritu Santo, tu intervención en el corazón de mis hermanos, que nuestros corazones se vuelvan a ti, fuente de agua viva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.